Siguen aumentando. Si bien en 2013 fueron solo 17, en 2015 se registraron 134 intentos. Cerca de 8 de cada 10 ciberataques contra empresas y organismos públicos tienen su origen en un fallo humano de seguridad, según los expertos, que alertan que el problema es que a día de hoy la ciberseguridad no es una prioridad en algunas empresas. Un 36% de las organizaciones no disponen de ningún plan de respuesta para protegerse de este tipo de incidencias, y eso que puede llegar a costar millones de euros a una entidad. Para este año se prevé un 40% más de ciberataques. Pues Deepak Dashwani nos acompaña esta mañana. Él es experto en ciberseguridad de la empresa Deloitte, así que muchas gracias por atendernos y buenos días. Buenos días, Pilar. Estábamos oyendo antes lo de las tarjetas, pero ahora acabamos de hablar del tema de las empresas. Son muchos temas hoy en día y que nos da miedo pues hasta meter nuestros datos en Internet, o las empresas que llegan a ser atacadas por piratas informáticos. Esas empresas, realmente aquí en Canarias, en las islas, ¿hay chantaje? A lo mejor aprovechan las pequeñas y medianas empresas para chantajearlas. Sí, a día de hoy una de las peores amenazas que hay en la red es lo que se conoce como ransomware, es decir, malware. Cuando oyes el concepto de malware, sí, habla de programa malicioso o virus, como dice la gente llanamente. Realmente esto es una evolución que lo que hace es secuestrar tu equipo y además cifrar todos los archivos que tienes en tu disco duro, imágenes, vídeos, fotos, música, y a cambio pedirte un rescate económico. Esto hay que tener en cuenta que son ataques que se lanzan en masa, se lanzan de manera masiva, sobre todo en Internet. Es decir, cualquiera de los usuarios que estamos en Internet, tanto organizaciones como usuarios particulares, estamos expuestos a esta amenaza, y además vienen a partir de ataques de ingeniería social, como decíamos al principio. Es decir, por ejemplo, en la época de la declaración de la renta se lanzan correos falsos, campañas masivas de correos falsos con el borrador, haciendo alusión al borrador de tu declaración de la renta, por ejemplo, o facturas falsas de Endesa. ¿Y cómo sabemos si es falso o no cuando lo recibimos? Bueno, en realidad, si tú, por ejemplo, abres un correo que recibes en este caso y miras lo que se llama las cabeceras, puedes ver que el servidor del que se manda el correo no es realmente el servidor que dice ser, es decir, por ejemplo, el de Endesa o el de la agencia tributaria. ¿Qué pasa? Que generalmente ninguno de nosotros lo hacemos, ni siquiera los que nos dedicamos a esto nos ponemos a abrir las cabeceras de todos los correos electrónicos. Entonces, acostumbrados en el mundo, inmersos en nuestra rutina diaria de correr para todo, pues generalmente muchas veces la gente pincha, se instala un programa que no es, o llega a un link que no tiene que, o sea, pincha en un link que no tiene que pinchar, y a partir de ahí el navegador es explotado, o de alguna de las maneras en las que se produce esto, se instala ese programa que lo que te hace es cifrar todos los archivos del ordenador. Luego, los ciberdelincuentes te facilitan una web en la que incluso tú puedes poner los ficheros que te han cifrado para ver que ellos son capaces de cifrarlo, y te exigen a cambio un rescate económico. O sea, me estás diciendo que tanto puede ocurrirle a las empresas como en particular. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas empresas que no tienen bien gestionadas sus copias de seguridad, y entonces no pueden respaldar la información, porque las primeras versiones de estos programas se podía conseguir la contraseña para descifrar los archivos, y en algunas campañas, en algunas versiones, en algunas muestras, es posible recuperar la contraseña para descifrar los archivos, pero las últimas versiones, las últimas variantes que están saliendo son bastante sofisticadas, utiliza criptografía asimétrica, que se conoce, clave pública y privada, es bastante complejo, y entonces en la práctica es muy difícil recuperar la información a no ser que tengas copias de seguridad. ¿Y sabes lo que pasa con las copias de seguridad? Que las tenemos hechas, pero cuando vamos a tirar de ellas nunca funciona. Y entonces todas esas empresas que no tienen a mano esas copias de seguridad sí que se ven obligadas a pagar, porque a lo mejor piensan que 600, 1000 o 2000 euros no es dinero comparado con la cantidad de información que pueden perder, ¿no? Porque eso es lo que suelen pedir, y esa cantidad de dinero a lo mejor ronda pues 2000 euros. Aquí en Canarias, no sé, si algunas empresas conoces que han sido afectadas, ¿cuánto suelen pedir por devolverte pues la información que te han secuestrado? Depende en principio de lo que ellos vean, el apego que tú tengas a la información. Realmente, a lo mejor de manera automatizada empiezan, depende de la versión, en 500, 600 euros, en bitcoins lo tienes que pagar además, pero luego a partir de ahí ellos pueden ir subiendo el precio, porque al final estamos negociando con chantajistas, son extorsionadores, y así es como funciona. Entonces, dependiendo de la cantidad de información que te hayan cifrado, la cantidad que tú quieras recuperar y la prisa que tengas o la necesidad que ellos notan de que tú dispongas de esa información, son capaces de subirte la tarifa, ¿no? Pero cuando nos ocurre eso, ¿qué debemos hacer? Tanto un usuario como una empresa. ¿Ponernos en contacto con la policía? ¿Nos pueden ayudar en esto? ¿O todavía llegar a dar con los ciberdelincuentes es complicado? Es muy complicado, porque son campañas que se lanzan de manera masiva, y evidentemente desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde las organizaciones, lo que se dice es que no pagues, evidentemente que no accedas a un chantaje. Pero realmente en la práctica, como te digo, hay empresas que son capaces de
tirar de copia de seguridad y evitar problemas. Aún así supone un esfuerzo por tener que limpiar y restaurar la información en organizaciones donde hay un volumen de usuarios considerable. Es tedioso, o sea, los compañeros que se dedican a la seguridad o a la administración de sistemas en estas empresas lo pasan mal durante esos días, pero son capaces de restablecer la información. En otros casos, pues no les queda más remedio que pagar. Y además se exponen a que los ciberdelincuentes al final les metan otro bichito de estos de regalo para explotarlo dentro de unos meses. O sea, que no están a salvo. Las grandes empresas sí invierten más en ciberseguridad. Las pequeñas y medianas empresas deberían estar más concienciadas de la importancia que tiene tener seguridad, en sus sistemas informáticos. Sí, evidentemente al final, como en todo, los recursos económicos son los más importantes y las pequeñas y medianas empresas, las pymes, están más dedicadas a su modelo de negocio, a facturar y a intentar subsistir en estos tiempos de crisis, que a la seguridad, que siempre ha sido un valor intangible y añadido. Ahora se están dando cuenta de que este tipo de cosas son reales y cuando sufren en sus carnes un incidente de este tipo, sí que lo valoran. De hecho, una de las cosas que yo hago mucho dentro de mi trabajo es la formación y concienciación en ciberseguridad, tanto a directivos como a personal técnico, y a través de charlas, conferencias, cursos y demostraciones, cuando ven que ellos son capaces de sufrir un ataque de este tipo con una demostración real, sí que están un poco más concienciados y sensibilizados a las buenas prácticas que tienen que acometer para que esto no les pase, ¿no? Porque al final muchos de los ataques que se producen en este tipo son por una mala praxis de un usuario en este caso. Sobre todo esto de lo que estamos hablando. Antes hablábamos de las tarjetas bancarias y se me viene a la mente, los datos bancarios. Muchas veces que tenemos que hacer compras por internet, también al usuario le da miedo poner todos los dígitos de la tarjeta. ¿Cada vez es más seguro o cada vez hay más ataques? Bueno, al final es como todo. En el mundo de la banca sí que las medidas de seguridad son organizaciones que invierten muchísimo más en seguridad que cualquier otra. Evidentemente están trabajando con nuestro dinero, su principal activo es nuestro dinero y se trata de mantenerlo a salvo. Y ahí, si te fijas, con respecto a los últimos años hay muchísimas medidas de seguridad. Si alguien incluso robase tus credenciales o las mías de banca online, luego para poder efectuar una transferencia necesitaría la tarjeta de coordenadas o el SMS. Eso se llama autenticación de doble factor, ¿no? Algo que yo sé, que era la contraseña, y algo que tú tienes, que es un teléfono móvil, por ejemplo. Esto y otras medidas que incorporan a sus sistemas, hacen que sea más difícil robarnos la información y en este caso el dinero. Y además estas organizaciones trabajan en grupos de trabajo cerrados para proteger y evitar los esquemas de fraude, pero como todo, estamos expuestos a que nuevas esquemas de ataque puedan surgir, ¿no? Cuando hablamos de hackers, de piratas informáticos, nos imaginamos a una sola persona en un cuarto con el ordenador. ¿Qué son? ¿Realmente son redes de delincuentes, personas individuales que actúan? Hay de todo, pero sobre todo estas campañas que estamos viendo, que son realmente peligrosas, no son ese hacker con la sudadera en un garaje, ¿no? Son organizaciones cibercriminales sofisticadas, además jerarquizadas, estructuras profesionales que se dedican, incluso que trabajan con departamentos, equipos multidisciplinares, gente que se dedica a captar talento, a captar hackers para sus ataques, otro que se dedica a promocionar, por ejemplo, aplicaciones maliciosas en los markets, otro que se dedica a enviar spam, otro que se dedica a blanquear el dinero, otro el equipo de ingeniería, es decir, otro a evadir los antivirus. Son organizaciones que son profesionales y que son las que están detrás realmente del cibercrimen, ¿no? Y a raíz de esto, una cosa que es interesante, que la gente a lo mejor piensa que este tipo de ataques son los más peligrosos, que lo son, pero como te digo, son campañas masivas que se lanzan a todo Internet. Pero los ataques realmente peligrosos son los que en nuestro mundo, en el mundo de la seguridad, se conocen como APT, amenazas persistentes avanzadas. Esto es un palabra que inventamos en nuestro sector hace unos años, como digo yo, en todos los sectores hay que vender y hay que inventar palabras, pero en nuestro caso se vino para quedarse, porque es un concepto que viene a representar el ataque dirigido a medida que se lanza sobre algunas organizaciones, es decir, se estudia, como en las películas, sobre todo ahora que están de moda las series de inteligencia y cosas de estas, se estudia la información pública de un objetivo, toda la información que tenga, tanto a nivel técnico en Internet como a nivel social, todo lo que se conozca un objetivo, y a partir de ahí se planifica un ataque a medida, muy dirigido, muy sofisticado, que no se lanza para todo el mundo, sino solo para ti. Entonces, es mucho más difícil detectar. Estamos hablando de ataques, ejemplos de ataques pues pueden haber sido, por ejemplo, el ataque que sufrió Sony Pictures en el año 2014, que de hecho incluso lo comentamos aquí en Buenos Días Canarias en su día. Es un ataque en el que le robaron gigas y gigas de propiedad intelectual, le robaron una película a Sony, a una empresa, a una multinacional como Sony, antes de que hubiese sido estrenada. Eso es un ejemplo ilustrativo de ataques que pueden sufrir organizaciones dirigidos, ¿no? Y también, por quedarnos con un último apunte, cuidado con las redes sociales. Sí, bueno, el tema de las redes sociales es un vector de ataque por el cual
los cibercriminales pueden obtener muchísima información de nosotros, ¿no? De hecho, no sé si habrás leído esta noticia que mucha gente ha compartido en redes sociales hace una semana, de una bloguera en Estados Unidos que salía a correr todos los días con su padre y que publicaba sus rutas y su entrenamiento, y de hecho fue asesinada un día en el que no salió a correr con su padre, y la policía sospecha de que seguramente el asesino puede haber trazado su perfil o obtenido su ubicación a través de la geolocalización que ella compartía por Instagram, ¿no? Este tipo de cosas son habituales. Nosotros compartimos mucha información a día de hoy en las redes sociales, y se trata de llegar a un equilibrio, a un compromiso entre la seguridad y la usabilidad, ¿no? Tener claro lo que compartimos y lo que no, para evitar que algo que nosotros facilitamos a la gente pueda ser utilizado en nuestra contra, ¿no? Pues muchísimas gracias, Diva Dahmani, experto en ciberseguridad del OIT, así que nos quedamos con todos esos consejos, que son muchos. Cualquiera coge ahora el ordenador y lo abre y empieza a buscar y empieza a borrar todos los mails que vemos que no reconocemos, ¿no? Tener mucho cuidado, ¿no? Sí, no se trata de tener miedo a la tecnología está para utilizarla, y es una funcionalidad que no teníamos hace unos años. Se trata simplemente de conocer los riesgos a los que estamos expuestos y saber cómo mitigarlos, ¿no? Pues muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Pilar.